amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Acción Médica, un programa patrocinado por el Hospital Belga. Hoy tenemos el grato honor de contar con el doctor Alexander García, quien nos va a hablar de un tema muy importante en la actualidad, que es la obesidad y el sobrepeso, y de las alternativas terapéuticas. Bienvenido, Alexander, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor Rengel, por la invitación. Un placer de estar acá para compartir y conversar referente a este tema, que en la actualidad es un problema que se va incrementando en nuestra sociedad. Vamos a entrar en el tema entonces. ¿Cómo podemos definir a la obesidad, estimado Alexander? Muy bien. Bueno, vamos a intentar hacer una conversación, una práctica un poco más sencilla para poder llegar a lo que es la población y puedan un poquito enterarse de las alternativas y de conocer un poquito este problema de salud y también que ataca a mucha población en la realidad, en nuestra actualidad. En realidad la obesidad podemos mencionar que es una enfermedad compleja que se genera con el incremento de la grasa corporal en nuestro cuerpo humano. Pero no solamente es eso, y no solamente es un problema estético, ya que esta obesidad se ha visto que es un problema que genera una inflamación crónica en los pacientes, generando muchos problemas. Pueden generar problemas a nivel cardíaco, a nivel de la presión arterial, a nivel de la diabetes, pueden generar problemas también relacionados con el cáncer, con enfermedades malignas. También se ha visto que tienen problemas respiratorios y muchos más que vamos a ir mencionando un poquito más adelante, pero que en la actualidad no solamente la parte de la obesidad conlleva ver la forma estética, sino es un problema de salud, que es lo que nosotros queremos enfatizar en esta conversación. Exactamente, mucha gente piensa que la obesidad es solamente verse gordito, pero ya nos vas a ir explicando a lo largo del programa cuántas implicaciones tiene, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cómo podemos hablar o qué podemos decir de la estadística de la obesidad en el mundo? Bueno, como tú te darás cuenta, si comparamos los años 70, 80, en la actualidad, ya hasta en las mismas redes, en la misma televisión, en lo que es en la parte de nuestra sociedad, hemos visto un incremento muy importante de la obesidad. En la actualidad en el mundo se ha visto que ya existen más de 650 millones, donde ya alrededor de 39 o hasta más personas, hay niños, hay adolescentes, que existe en la sociedad, que ha habido un incremento muy importante en los últimos 10 años, ¿no? Y se ha visto que el pronóstico al 2025 es de que no solamente la obesidad va a afectar, sino las enfermedades que trae esta. Exactamente, y esto se relaciona directamente con la dieta. Son varios factores que lo vamos a ir tocando poco a poquito más adelante, porque hay que ver la parte también de la alimentación, genética, lo que es la parte, la parte emocional, psicológica, etcétera, que lo vamos a ir comentando. Perfecto. ¿Qué nos puedes decir de Bolivia? ¿Bolivia tiene datos estadísticos? Sí, justamente traigo esta estadística que salió del 2024, donde Bolivia hace 10 años atrás no existía prácticamente como un país que tenía mucha obesidad, pero ya en la actualidad está ocupando ya el 8º lugar, ¿no? Ya empieza a aparecer en el mapa. ¿8º lugar es en toda América o es en el mundo? En el mundo. Bolivia ocupa el 8º lugar en el mundo en obesidad. Así es. Wow. ¿Sí? ¿Algún dato más interesante de Bolivia? No sé si tienes alguna estadística en niños, por edades. La siguiente, por favor. Justamente acá ya hemos podido ver la estadística en Bolivia. Lo que manejamos actualmente es de que ya un 40%, 38% de nuestra población ya tiene obesidad. Y el 70% ya tiene entre sobrepeso y obesidad, ¿no? Y obviamente por eso ha habido un incremento en nuestra sociedad de otras enfermedades más, como la presión, la diabetes y hasta las enfermedades oncológicas, que también es algo que atribuye a que aparezcan estas enfermedades cuando una persona está en la tercera edad más o menos. En la imagen que nos muestras llama la atención la presencia de niños, correcto, cosa que en Bolivia hace 30 años era imposible ver prácticamente. Correcto. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Sí, dentro de las causas que vamos a mencionar más adelante, justamente los hábitos que uno lleva en su alimentación en casa es algo muy importante y vital que se tiene que empezar a generar y educar desde la infancia. Pero en la actualidad, ¿qué ha pasado? Hay más comida chatarra, existe más parte de los papás que tienen que trabajar y los niños los dejan solo, comen lo que pueden, y se ha visto por varios factores más que ha habido un incremento en la niñez de obesidad y en la adolescencia. Quiero hacerte una pregunta. Esto lo he escuchado de algún profesional que no recuerdo quién es, pero me decía que si un niño antes de la adolescencia es obeso,
una vez que pase la adolescencia es muy difícil que baje de peso. ¿Esto es así? ¿O puede, o no es así? Es un poco más difícil que pueda bajar de peso con las alternativas de primera instancia que siempre se les ofrece, que es dieta y ejercicio, porque ya ha habido un cambio en su metabolismo, en su desarrollo, en la forma como él mismo absorbe y ingiere los alimentos. O sea, hay muchos hábitos, muchos malos hábitos que se han generado que cuesta un poco cambiar, pero sin embargo justamente vamos a hablar adelante de las alternativas que existe hoy en día para poder ayudar a estas personas a que puedan mejorar su salud sobre todo. Exacto, y también hemos visto con mucha admiración a personas que siempre han sido obesas y de pronto, con lo que tú nos vas a comentar, bajan tremendamente de peso, ¿no? Correcto. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, acá tenemos las causas de la obesidad. Aquí vamos a mencionar de manera un poquito superficial, donde la primera causa pues es dietética. Una persona que ingiere y tiene malos hábitos desde la infancia, sin duda la obesidad le va a perseguir toda su vida. Y va a ser muy difícil poder controlar y cambiar, pero sin embargo existen alternativas. Luego también tenemos causas genéticas. Hemos visto recientemente en nuestro país casos de niños que están hospitalizados porque nacen con síndromes, con enfermedades genéticas, que hace que no solamente sea darle una dieta o darle un apoyo en la parte de ejercicios, sino hay un componente genético que tiene que ser manejado con un equipo multidisciplinario, como vamos a hablar también más adelante, ¿no? Enfermedades también neuroendocrinas que a veces el paciente no las puede controlar, es algo que su mismo cuerpo genera, ya puede ser de manera externa o por enfermedades que puede tener a nivel de la glándula suprarrenal, de la tiroides, también problemas a nivel de la parte de las hormonas en las mujeres con sus ovarios poliquísticos y otros. Entonces ahí es muy importante estudiar. Es importante que el médico que va a ver al paciente tenga este enfoque global. Correcto. Y además le realice una serie de análisis para poder detectar una causa. Correcto. Porque la mayoría solamente se lleva y se queda con el concepto de mala alimentación. Sin embargo, como vemos, es mucho más amplio. Perfecto. Y este tema es muy importante porque tú escucharás, doctor, que se ha visto que en la actualidad el estrés es el cáncer del siglo XXI. ¿Sí? Exactamente. Genera muchos problemas hasta en la salud. Y la depresión, la ansiedad, que en la actualidad en nuestros adolescentes y en nuestra juventud se está manifestando, ha generado también que haya un mayor incremento en la obesidad y en los malos hábitos alimentarios, porque, podemos pasar a la siguiente, genera que el paciente se aísle, que el paciente ya no quiera salir, empiece a hacerse un círculo vicioso y pueda generar otras cosas negativas como aumentar su peso, y por eso también se incrementa la obesidad en la actualidad en nuestra población. Perfecto. Y esta última foto en la diapositiva nos está mostrando también el sedentarismo, ¿no? Correcto, correcto. Acá vemos una persona que está prácticamente inmóvil y debe estar inmóvil muchísimos días y muchísimas horas al día. Así es. Bueno, sigamos adelante entonces. Sí. Esta diapositiva, que para la gente va a ser bastante compleja. No lo vamos a tocar mucho. No la tocamos, pero explícanos algo de la fisiopatología de la obesidad. Para poder hablar de la fisiopatología de la obesidad es hablar una hora o un poco más explicando todos los cambios hormonales, psicológicos en nuestra flora bacteriana, etcétera, que existe, pero que de una otra manera, con esta diapositiva solamente tocar que la obesidad genera una inflamación crónica que hace mucho daño a nuestro cuerpo. Y se ha visto en la actualidad que las personas con sobrepeso viven 5 años menos, en general con su pronóstico de vida, y los obesos hasta 20 años menos. Entonces, eso es lo que queremos ayudar a que cambiar ese curso de esa persona obesa y tenga más expectativa de vida y más salud. Excelente. Una vez que la persona ya está, bueno, no hay que diagnosticar la obesidad se ve. Correcto. Pero una vez que ya se tiene a un paciente que quiere cambiar, es importante que el paciente sepa también qué consecuencias trae la obesidad, ¿no es cierto? Correcto. Porque no es solo bajar de peso, como tú bien lo decías al principio, por una cuestión estética, sino por todo lo que has mencionado. Entonces, ¿qué otras consecuencias puede tener la obesidad, aparte de todo lo que ya hemos comentado? Sí, justamente esto es un tema que tú como especialista entenderás, y es algo con lo cual quiero enfatizar, que te llega un paciente que es diabético, es hipertenso y es obeso.
por más de que tú les des los medicamentos, por más de que tú les manejes las mejores inyecciones para su insulina, para poder controlar, si no controlamos este problema que es la obesidad, va a ser un paciente de muy difícil manejo y de muchas complicaciones. Es por eso que en la obesidad ya se ha demostrado, y ya le comenté, que existe un mayor riesgo de muerte, su expectativa de vida es menos, va a morir más joven, tiene enfermedades cardíacas como infartos, presión alta, que de muy difícil manejo, problemas vasculares, pueden tener EBCs isquémicos, hemorrágicos. La diabetes es algo que va de la mano en muchos pacientes que a veces ni tienen la predisposición genética, sino son de novo, como decimos nosotros, exacto, que por su misma obesidad hacen que aparezca esta enfermedad, aunque ninguno de sus familiares anteriormente los tenía. Problemas hepáticos, como la esteatosis hepática que termina en cirrosis. Problemas respiratorios, son pacientes que no duermen bien en la noche, retienen mucho CO2, tienen mucho dolor de cabeza, roncan mucho, se levantan muy cansados y obviamente esto genera un proceso obstructivo crónico a nivel pulmonar que genera otros problemas más cardíacos, entonces es algo realmente que afecta de manera crónica. Problemas articulares, les duele la rodilla, les duele la columna y esto genera que empiecen a ser más sedentarios, empiecen a hacer menos actividad y como algunos de mis pacientes me dicen, vivo en una cárcel, doctor. No puedo hacer nada. Exactamente, o en un círculo vicioso. En un círculo vicioso. Porque les duele todo, están cansados, hacen menos actividad física, se deprimen, comen más y es una tragedia para muchos pacientes. Exacto, y justamente por eso la parte de la discriminación que también se realiza y la parte emocional, ¿no? Los pacientes se van cada vez aislando y van afectando mucho más su salud. Como tú dices, es una bola de nieve que se va haciendo más grande. Exactamente. Acá tenemos lo que en medicina conocemos como el índice de masa corporal. Correcto. Explícanos esta diapositiva, por favor, Alexa. De manera sencilla, para poder valorar un paciente en qué tipo de obesidad está y cuánta grasa corporal tiene, existen varias medidas, pero la que tomamos más en cuenta para saber qué podemos ofrecer a nuestro paciente, qué es lo mejor, porque quiero empezar acá a decir que cada caso hay que individualizar. ¿Sí? Cada paciente es único. Y en ese sentido tomamos el IMC, que es el peso que se divide con la talla del paciente elevado al cuadrado, para que podamos tener nosotros una medida que nos ayude para saber en qué tipo de obesidad está el paciente y según esto poderle ofrecer un tratamiento. Aquí para que la gente que nos ve y nos sigue entienda, es importante que el paciente que tiene obesidad acuda a un médico especialista porque el médico le hará un programa para bajar de peso. Correcto. Y ahí obviamente entrará, ya nos vas a ir diciendo la dieta, el ejercicio, pero hay muchas otras alternativas, ¿no es cierto? Correcto. Acá, ¿cuál es el índice de masa corporal normal y cuándo el paciente debe preocuparse? Ya, el índice de masa corporal normal está entre 20 y 25. ¿Sí? Que eso es lo que normalmente nosotros deberíamos estar pesando para tener una salud, una adecuada salud. Exacto, para estar bien. Para estar bien. ¿Sí? Ya empezar de 25 a 30 es sobrepeso y ya a medida que va incrementándose cada 5 puntos podemos llegar hasta la superobesidad, que son pacientes que están arriba de los 200, 160, 170, 180 kilos, que esto también varía según su estatura, ¿no? Que eso hay que tomar en cuenta. Exacto. Porque hay personas que pueden pesar 90 kilos, pero miden unos 50 y están casi con una superobesidad. Claro, ¿no? Y hay un chico deportista con masa muscular importante que también pesa 90, pero claro, es otra situación. Exactamente, ahí valorar la cantidad de grasa también son otras medidas. Exacto. Bueno, entonces empecemos a hablar de las alternativas. Exacto. Justamente, pues este es un problema que ha generado durante mucho tiempo querer buscar una solución y se han hecho desde dietas, ¿sí? Siguiente, por favor. Como podemos ver, acá tenemos dietas mediterráneas, la dieta cetogénica, ayunos prolongados, la dieta de Atlántida. Hay muchas dietas que se han generado que en la realidad es muy buena alternativa y es algo por lo cual empezamos nosotros a guiar a los pacientes. También la parte del ejercicio, de las rutinas, ¿sí? Siguiente, por favor. También tenemos los medicamentos, ¿sí? Como el Orlistat, que era un medicamento que ayuda a evitar que uno absorba la grasa. Se puede comer, pero al tener este medicamento uno lo elimina la grasa y no la absorbe. No absorbía esa grasa. Exacto. ¿Sí? Las inyecciones que en la actualidad has debido escuchar muy de moda en las redes, que se han creado tanto el Wegovy como el Ozempic para controlar la diabetes, pero a nivel que actúa del GLP-1, pero se ha visto que el estómago se vacía más lento y por ende disminuye el apetito, y a la parte de controlar la diabetes también se ha visto que bajan de peso. En este tema exclusivamente con el medicamento, se ha recetado muchos pacientes, en algunos es muy importante la reducción de peso y en otros nada.
Exacto. Entonces no es una solución mágica la que nos propone esta terapéutica. Y obviamente, vuelvo a repetir que es el especialista el que tiene que decir, ahora ponte esto o ahora no te pongas esto. ¿No es cierto? Por ejemplo, manejar estas alternativas en un paciente que tiene un IMC de 50, que es un súper obeso, va a ser muy difícil poderlo ayudar a que pueda bajar de peso de una manera rápida y que no lo deje, porque la mayoría de las pacientes empiezan con estas alternativas y lo van dejando porque los resultados que se ven a largo plazo no son muy favorables y sobre todo porque no tienen un asesoramiento por especialistas. Además que me ha tocado ver también que muchos pacientes que utilizan el medicamento le ponen la fe ciega al medicamento, pero nunca cambiaron el hábito. Exactamente. ¿No es cierto? Es Entonces siguen comiendo, no bajan un gramo. Exactamente. Es así. Por eso ya se ha visto alternativas endoscópicas y quirúrgicas en la actualidad, que ya hay artículos, bibliografía, que han ayudado de una manera mucho más resolutiva y definitiva a los pacientes con obesidad. Pero no solamente la cirugía, sino tienen que ir, como tú bien dices, con un asesoramiento y un acompañamiento de dieta, ejercicio. Y además que es un equipo multidisciplinario, ¿no? Que eso también vas a tocar. Sí, esto lo mencionamos nada más de manera donde se ha visto lo que te menciono, que ya hay estudios, muchos estudios, que se ve que pueden ayudar a controlar la diabetes, la presión, la dislipidemia, con resultados muy favorables. Muy bien. El equipo multidisciplinario, entonces no es solamente el cirujano que va a hablar con el paciente, sino que tiene que apoyarse de otros profesionales. Siempre. ¿En qué consiste este equipo multidisciplinario? Sí, es muy importante hablar esto porque se ha visto en muchos lugares y muchos pacientes que se operan o se hacen poner el balón o se hacen la cirugía y luego quedan abandonados, ¿no? Donde vamos a comentar más adelante que estos pacientes, a pesar de la cirugía, puede haber una reganancia de peso. Y en esa pérdida de peso puede haber problemas de salud, deshidratación, desnutrición, desequilibrios y otros problemas más que pueden generar, en vez de un bien, un mal al paciente. Exacto, por eso la indicación tiene que ser de un especialista. Y de un equipo multidisciplinario. El balón gástrico. Bien, el balón gástrico es una alternativa donde el paciente no necesita ninguna cirugía, se pone a través de endoscopía. Es un balón que le dura un año, puede bajar de 15 a 18% de su peso y esto yo lo aconsejo para las personas que tienen sobrepeso, a lo mucho hasta un índice de masa corporal de 32-33. Perfectamente. ¿Sí? ¿Y esto les molesta mucho a los pacientes? Los primeros 3 días. No, hemos puesto a varios pacientes, algunos están tranquilos, pero otros, sin embargo, durante los primeros 3 días están un poco nauseosos, con un poco de dolor, pero desaparece y efectivamente los beneficios se han visto muy buenos a un año, que he tenido pacientes que han bajado entre 15 a 25 kilos, que eso es lo que hemos logrado tener, pero siempre con el seguimiento de nutrición y psicología. Perfecto. Nos has traído algunos videos. Correcto. Y yo voy a poner el video y tú nos vas explicando, por favor, Alexander. En la actualidad, ya con los avances de la tecnología y aparte también los avances terapéuticos de endoscopía, hemos podido ya realizar y estamos empezando a realizar estos procedimientos de manga gástrica endoscópica, que consiste a través de la boca, sin heridas, sin cirugía, sin anestesia general, sin mucho riesgo como conlleva una cirugía, realizar unas suturas internas en el estómago con un hilo especial que le dura de 3 a 5 años para poder hacer el estómago más pequeño, como decimos en medicina, aplicarlo, disminuirlo, ¿sí? Y con esto nosotros hacemos que el estómago sea más pequeño, para que de esa manera el paciente coma menos y pueda lograr bajar de peso. Es decir, el paciente tiene esa sensación de saciedad. Exactamente. Con menos alimento. Con menos alimento. Hay que ser claros que esto le dura solamente 3 a 5 años, depende mucho de sus hábitos alimenticios que siga después de que se le haga este procedimiento y puede lograr bajar entre 25 hasta 30 kilos según los resultados. ¿Y esto cuánto dura este procedimiento? 1 hora, el procedimiento, el paciente viene, se realiza la cirugía, 1 hora y media, y después se va a su casa y seguimos dándole el seguimiento. ¿Es ambulatorio? Es ambulatorio. Una interesantísima alternativa. Así es. Siguiente. Y en este caso tenemos ya los procedimientos quirúrgicos, que ya han debido escuchar mucho, hoy en día está en las redes, bastante sonado, podemos decir, donde es un procedimiento laparoscópico, pacientes que tienen indicación con comorbilidades, con IMC arriba de 35, porque no es nomás de operar a cualquier paciente que no tenga las indicaciones,
Y de una u otra manera con esto nosotros lo que hacemos es quitar el 80% de su estómago para que de esa manera podamos disminuir en relación a lo que vimos anteriormente, que no se quita, se cierra el estómago, en este caso sí quitamos, y lo hacemos de una manera segura, que lo podemos hacer acá en este hospital, que tenemos todos los recursos para que el paciente pueda bajar alrededor de unos 30 a 40% de su peso corporal. Es decir, con esta técnica se quita una parte del estómago. El 80% del estómago. El 80%. Wow. De manera que queda un estómago pequeño, como podemos ver en la gráfica, el paciente come menos y es algo que le puede servir a largo plazo, se motiva, ve los resultados y continúa con la dieta y con el apoyo psicológico, porque una cosa es el hambre del estómago y otra cosa es el hambre también emocional. Hay que controlar los dos. Y ese estómago residual que queda del 20% puede volver a crecer. Sí, correcto. Se ha visto en la literatura, pero hasta un 15% más o menos, si el paciente va forzando demasiado, se empieza otra vez a volver a sus malos hábitos después de la cirugía. Excelente. El bypass gástrico. Sí, esto muy breve, sí, como pueden ver en el gráfico en relación al otro, no se quita nada, pero se hace un estómago más pequeño, pero en diferencia del otro procedimiento es que acá de los 3 metros, pongamos que mide normalmente nuestro intestino, solamente 1,5 metros o la mitad del intestino vamos a poder absorber. De manera que la otra parte queda disfuncionalizada, haciendo que el paciente baje más rápido de peso, podamos controlar mejor sus enfermedades y obviamente esto está indicado para pacientes que son mucho más gorditos, que tienen un índice de masa corporal más importante y queremos que bajen más rápido. Y ya sería en una obesidad tipo 3. Tipo 3, tipo 4, etcétera, para adelante. En esta, si hay colegas que nos están viendo, ¿se disfuncionaliza el duodeno? Sí. Es decir, el contenido alimenticio pasa directamente a... prácticamente casi a lo que es ilio. El ilio. Casi hay uno. Entonces, donde más se absorbe esto para la gente que nos ve los alimentos es en la parte del duodeno, ¿no es cierto? Duodeno y ilio. Esa es una muy buena pregunta, porque el paciente que se haga esta cirugía requiere suplementos nutritivos para poder evitar que se genere esta parte carencial. Eso es muy importante porque tiene que haber otra vez el concepto de equipo multidisciplinar. Correcto, ¿no? Para que no termine. Perfecto. Otra alternativa quirúrgica que estamos realizando acá en Cochabamba, llevamos como unos 3 pacientes con esta técnica, que en relación al bypass, que se hace 3 anastomosis, en este caso solamente tenemos prácticamente una. Perfecto. ¿No? Y bueno, nada más recalcar que la obesidad es un problema, es una enfermedad que hay que atenderlo y se requiere se requiere de un equipo multidisciplinario, por favor, para evitar que haya una reganancia de peso. Porque a pesar de bypass, a pesar de manga, el paciente puede volver a ganar peso. Y eso es algo muy importante, ¿no? Perfecto. Y siguiente. Vamos terminando. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Aquí tenemos unas imágenes de un paciente en una mesa quirúrgica. ¿Qué nos puedes comentar? Que estos procedimientos no se pueden realizar en cualquier lugar y no lo puede hacer cualquier profesional. Tiene que tener un equipo que esté formado, apto para poder manejar estos pacientes y un hospital que sea seguro, que cuente con todas las medidas para poder hacer que se tenga la seguridad y los recursos ante cualquier eventualidad. Como aquí mismo se menciona, correcto, un hospital de alta complejidad con un equipo donde ¿qué profesionales intervienen en el quirófano y fuera del quirófano? Tenemos profesionales tanto de cirujanos, que son 2 o 3, anestesiólogos que estén capacitados a manejar estos pacientes, tenemos cardiólogo, internista, nutriólogos, psicólogos, psiquiatras, rehabilitadores y también endoscopistas, gastroenterólogos. Muy bien, y para terminar, vamos hablando de las conclusiones, estimado Alexander. Es un programa muy dinámico. Correcto. Y muy importante. Sí, pues nada más podemos mencionar que ya la obesidad es una enfermedad, como pueden ver, ya está generando más de 2.8 millones de muertes al año en el mundo, entonces hay que tratarlo como tal. Se reduce la esperanza de vida, como mencioné, de 5 a 20 años, sí, existe un mayor incremento en la actualidad, para que vengan y nos visiten, para que podamos nosotros asesorarlos y ver lo mejor para ellos, porque cada caso hay que individualizar y que no tengan miedo porque las complicaciones son menos del 1%. Perfectamente. Acabamos entonces con estas imágenes que, si no me equivoco, son de Botero. Correcto, es un pintor colombiano que tenía el gusto y el placer de pintar todas sus artes a gorditos, por eso lo pongo acá. Es una persona que falleció en esta década. Y de una u otra manera, pues es algo que también me llamó mucho la atención cuando estuve por allá, en su museo. Te agradezco muchísimo, Alexander, por esta entrevista que has aceptado gentilmente y que hemos tenido el gusto de escuchar. El placer es mío.
Hasta otra oportunidad. Te pido que no sea la última vez que estés en el programa. Hay muchos temas de los que vamos a hablar. Y bueno, pues hemos llegado al final, queridos amigos. Gracias por haber estado presentes en este nuevo podcast Acción Médica del Hospital Belga. Gracias. Chao, chao. Gracias.